Acaba de salir el nuevo juego de Demon Slayer y la verdad es que jugarlo a 30 FPS en la Switch es un dolor de cabeza. Así que te voy a enseñar cómo emularlo tanto en Android como en PC a 60 FPS. Es un juego complejo de emular, pero con la configuración que te voy a enseñar va a ir perfecto. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que vamos a usar dos emuladores, ya sea Ryujinx o Eden. Si quieren el que dé más FPS, utilicen Eden, que es el que vamos a usar para los teléfonos Android. Entonces para bajarlo se van a ir al enlace que va a estar en la descripción y en el Discord, y vamos a usar la versión 0.0.3 RC2. Bajamos aquí y aquí simplemente eligen Android si tienen Android, o le dan aquí donde dice Showroll y eligen la versión de Windows si tienen Windows. Una vez que abran su emulador ya saben que van a tener que añadir el directorio del juego. Para eso dan doble clic aquí en el emulador y buscan la carpeta donde lo tengan. Si a ustedes no les sale, dan clic derecho en la carpeta, escanean su directorio y ahí ya tienen su Demon Slayer. Que si aún así no les sale es porque les faltan las keys y el firmware, que te dejo este video por acá de 1 minuto donde te explico cómo instalarla, tanto en teléfono como en PC. Pero entonces una vez que ya tenemos todo, vamos a configurar el juego, que es un dolor de cabeza. Pero por suerte conseguí la mejor configuración para que no tengamos ni un solo fallo. ¿Crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre, porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos, y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de K-Off. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro, y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con K-Off, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Entonces, lo primero es que vamos a necesitar de un update del juego, ya sea la update 1.02 o la 1.0.3, cualquiera servirá. Para instalarla simplemente le dan aquí en archivo, instalar archivos en NAND y eligen su update. Por cierto, para que este juego funcione bien, la versión base del juego tiene que ser .xi, como están viendo por acá, y la update sí tiene que ser .nsp, que las updates siempre son .nsp. Para el juego base, .xi. Le dan a instalar y listo. Y para los de teléfono ya les dejé una guía de cómo instalar y actualizar sus juegos por acá, vayan a verla. Pero entonces esas updates las necesitamos para instalar el mod que nos permite jugar a 60 FPS como en una Suite 2, bueno, mejor que en una Suite 2. Entonces, aquí tenemos mods que hizo el compa Steven, que como dice aquí, están en proceso. Pero tenemos un mod para la versión 1.02 o 1.0.3, dependiendo la que ustedes hayan instalado. Yo tengo la 1.02, así que doy clic aquí, luego le doy clic en el mod y ya le doy aquí donde dice View Raw para que se me descargue. Una vez descargado, se nos va a quedar un archivito como este, ya saben, clic derecho, extraer aquí, y aquí ya tengo mi mod, que simplemente vamos a copiar, nos vamos a ir a nuestro emulador, vamos a darle en clic derecho, abrir ubicación de los mods y aquí lo pegamos. Una vez hecho esto, le damos clic derecho, propiedades, y aquí desactivamos y activamos el mod. Desde teléfono, nuevamente la guía que ya les hice. Pero entonces lo importante, vamos a configurar el juego, porque si no, aunque va a ir bien, van a ver que al hacer ciertas animaciones en combates se le va a cerrar el juego cada rato. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho en el juego y configuración del juego, y aquí nos vamos a ir a sistema y van a activar esta opcióncita de acá, se van a ir a CPU y lo van a dejar aquí en auto, aunque lo pueden poner en accurate, que también lo recomiendo. Aquí en gráficos va a copiar la configuración tal cual yo la tengo, aunque pueden aumentar la resolución acá si tienen un PC sobrado, o también bajarla si tienen un patata. Y en gráficos avanzados viene lo importante, esto sí o sí lo van a poner en high, esto de aquí en conservativo y esto de acá lo van a poner en low. Luego en las GPU Station esto lo van a poner en 3 y van a activar estas opciones de acá. Pero si el juego no les funciona o se les queda la pantalla en negro aunque reproduce sonido, van a bajar esto a 2 y van a desactivar estas opciones de acá, solo en esos casos. Damos OK y en Android simplemente se van aquí a la configuración, opciones avanzadas, y en gráficos, aquí donde dice nivel de precisión, lo ponen en alto y con eso ya tienen. Y ahora que ya tenemos corriendo todo a 60 FPS, o bueno, intentándolo, les voy a dar un par de consejos, porque como ven, le está costando y está teniendo uno que otro tirón. Y es que este juego carga un montón de shaders. Es increíble la cantidad de partículas y cosas que tienen que hacen que el juego tenga que cargar shaders. Entonces, como recomendación, completen este tutorial, que es obligatorio, dura unos 5 minutos, y una vez que terminemos el tutorial vamos a hacer una cosita que ya les voy a mostrar. Pero mientras les hablo del mod de 60 FPS, que es un mod que les dije que estaba en proceso, el compa Stevens apenas lo está haciendo y la comunidad apenas está trabajando en el juego, por lo cual todavía tiene fallos. Por ejemplo, miren que cuando saltamos el salto es un poquito acelerado, eso es culpa de este mod. Del resto, como ven, todo va bien. Entonces puede que el juego les dé uno que otro problema con el mod, un problema menor, a lo sumo se solucionará reiniciándolo. Pero entonces lo que les digo, completemos este tutorial, miren que
que cuando ya cargó los shaders, que yo los cargué antes de grabar el video, miren lo fluido que va a los 60 FPS y ya lo vamos a ver en batalla. Entonces, una vez que completemos el prólogo y estemos en este menú para iniciar el siguiente capítulo, le vamos a dar hacia atrás, que nos va a llevar al menú inicial y nos vamos a ir al modo batalla. Aquí se van a poner a pelear con la CPU, o lo que yo más recomiendo, van a jugar una partida de resistencia para jugar contra enemigos una y otra vez, aquí en el modo supervivencia, y de esta forma vamos a ir peleando y cargando los shaders con la mayoría de animaciones. Cuando vean que el juego ya no se les ralentiza y que ya las animaciones van bastante fluidas o los combates son bastante normales, entonces ya pueden ir al modo historia con la mayoría de shaders cargados y el juego ni se les va a cerrar con la configuración que tenemos, ni las batallas se van a ver interrumpidas, aunque sean mancos como yo. Suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación, los espero en los directos los domingos, te dejo estos videos por acá que sé que te interesan, como este del emulador que da más FPS sin importar la máquina que tengas. Así que los quiero mucho, bye.